Saludos familia de la fe, qué grato poderles ver por aquí en esta preciosa mañana. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente en este espacio compartiendo con ustedes. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, papá, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu infinita misericordia, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, gracias porque tú, Señor, nos has sostenido, Señor, pese a las dificultades, Señor, que podamos estar pasando, Dios. Aquí estamos, Señor, y tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Espíritu de Dios, te pedimos que seas obrando en nuestras vidas de una manera sobrenatural, que seas, Señor, levantando nuestras vidas, Señor. Oro en esta hora especialmente, Señor, por aquellos que están sin fuerzas, Señor, para que seas renovando sus fuerzas, Señor. Oro, Señor, para que tú, Señor, levantes, Señor, al que está caído, Señor, para que le des fuerza, Señor, al que no tiene ninguna, Señor. Oro por aquellos, Señor, que han perdido la esperanza, Señor. Quizá han recibido, Señor, un diagnóstico de una enfermedad grave, Señor, pero tú, Señor, eres su sanador. Oro por aquellos, Señor, que quizás, Señor, han estado luchando con una adicción y que quizás, Señor, han recaído, Padre Santo, pero en esta hora, en el nombre de Jesús, declaro sobre cada uno de ellos que tú, Señor, les rodeas, Señor, con tu amor y que les muestras, Señor, que la gracia es mayor que el pecado, Señor, y que tú les das nuevas oportunidades, Señor. Levanta, Señor, las vidas de aquellos, Señor, que están agotados, Señor. Levanta las vidas de aquellos, Señor, que están afligidos, Señor, que están angustiados, Padre Santo. Oro para que seas levantando sus vidas en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por vida, Señor. Oro por libertad en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por restauración, por restitución, Señor. Oro, Señor, para que sea, Señor, devolviéndole, Señor, esa identidad y ese propósito tuyo, Señor. Y aquellos, Señor, que todavía no han tenido ese encuentro contigo, Señor, que no han tenido, Señor, ese acercamiento contigo, Señor, que a través de este espacio, Padre Santo, ellos puedan acercarse a ti y puedan entender que tú, Señor, tienes más para darles, Señor, que lo que el mundo les ofrece, que la recompensa que tú tienes para nosotros, Señor, es eterna, que lo que el mundo ofrece es temporal, Señor, pero lo que tú ofreces es eterno, Señor. Padre, oro para que seas levantándoles, Señor, para que seas restaurándoles, Señor, para que seas quitando, Señor, todo lo que el enemigo ha querido poner como tropiezo, Señor, para que ellos, Señor, entreguen sus vidas a ti, Señor. Oro, Señor, para que seas, Señor, levantando, Señor, sus vidas, Padre, aunque que seas, Señor, dándoles esa identidad como hijos, Señor, y ese propósito, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, declaro en el nombre de Jesús, cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu generación, Señor. Declaro en el nombre de Jesús, cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos, ahora. Y aún, Señor, que la palabra que hoy es predicada, Señor, no solamente, Señor, va a ser una palabra que entra a sus oídos, sino que llega a sus corazones, Señor, y que cumple el propósito por el cual es enviada la palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por aquellos, Señor, que están, Señor, en este momento, Señor, pensando en conectarse, Señor, que sea, Señor, quitando tropiezos, Señor, que seas permitiendo que este espacio, Señor, sea un espacio apartado, separado para ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
y que ellos, Señor, puedan entender, Señor, que así como cuando nos congregamos, Señor, ese espacio que apartan para ti, Señor, es sagrado. Que es un espacio, Señor, entre tú y cada uno de ellos, Señor. Oro, Señor, para que quites distracciones. Aún, Señor, para que se convierta, Dios, mientras estamos en la virtualidad, en un plan familiar, que vamos a conectarnos todos, vamos a escuchar la palabra, vamos a reflexionar en la palabra. Señor, que no permita, Señor, que las personas se enfríen por causa, Señor, de que los templos están cerrados, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos porque eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que se están conectando con nosotros en esta hora, a doña Edita, a Rubén Ríos, a doña María, a Angeli. Por aquí nos escriben. Angeli, Dios los bendiga a todos. También saluda a Diego Antonio Morales. Nos dice bendiciones, pastor. María Ramones también está conectada por aquí. Y bueno, vamos a entrar en la palabra, amén. Y la semana pasada hablamos acerca del precio de seguir a Jesús, amén. Y cuando hablamos del precio de seguir a Jesús, les voy a tomar solamente de la semana pasada lo que implicaba el hecho de seguir a Jesús. Y número 1 es abandonar la manera egoísta de vivir. Número 2, tomar la cruz. Y número 3, seguirlo. Y no es simplemente seguir a Jesús como uno más, sino hacerse discípulo de Jesús. Ahora, todos los sacrificios tienen una recompensa. Piense usted en el sacrificio que hace usted que trabaja. Cuando usted hace ese sacrificio de pronto de levantarse temprano, de llegar tarde a la casa, de perderse tiempos especiales en familia, pero al final de la semana o de la quincena o del mes recibe una recompensa económica para suplir cada una de sus necesidades. Amén. Entonces esa es la recompensa que usted recibe por su trabajo. Si usted es emprendedor, pues también tiene que sacrificar tiempo y más que como una persona que digamos es empleado, porque el empleado cumple un horario, el emprendedor no cumple un horario, sino que tiene que trabajar mucho más para poder lograr esos objetivos que tiene trazados. Pero así como en la vida cotidiana nosotros hacemos sacrificios, pero obtenemos una recompensa, en el reino de Dios también. Entonces hoy vamos a ver la recompensa de seguir a Jesús. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra, a Mateo capítulo 19, versículos 27 al 30. Mateo 19, el que lo tiene diga amén. Mateo 19. Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Ya te vi. Mateo 19, versículos 27 al 30. Dice así: Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Amén. Y continúa ahí. ¿Qué pues tendremos?
Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Diga conmigo, 100 veces más. Y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. También en Marcos capítulo 10. Bueno, vamos a ir primero a Lucas y luego nos quedamos en Marcos. Lucas 18. Lucas capítulo 18. Van a notar que aunque es algo similar, el texto tiene ciertas diferencias. Lucas 18, del 28 al 30. Dice: entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y ahora vamos a ir a Lucas 18, a Marcos, estábamos en Lucas, Marcos capítulo 10, del versículo 28 al 31. Y dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, ojo, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén. Ok, entonces, cuando uno comparte una palabra, digo yo que generalmente, antes de hablarle al pueblo, antes el Señor nos ha hablado a nosotros, amén. Y a veces somos confrontados como hijos de Dios ante un mundo que es materialista y que vive el día a día, amén. Que vive y disfruta desbordadamente el presente sin pensar en el futuro inmediato y mucho menos en la eternidad. Y a veces nos preguntamos, yo no sé si tú te has hecho esa pregunta, pero a veces en momentos de dificultades yo me he hecho esta pregunta: ¿vale la pena ser discípulo de Jesús? Y la otra pregunta: ¿habrá alguna recompensa? Y yo quiero que tú seas muy sincero ahí donde tú estás. Y si te has hecho estas preguntas, toma un tiempo para reflexionar en todo lo que de pronto has dejado y que a veces piensas que no has tenido ninguna recompensa. El apóstol Pedro le hizo la misma pregunta a Jesús.
Él, y en uno de los textos, leyendo un poquito más, la pregunta de Pedro surge porque antes un hombre que era muy rico se había acercado a Jesús y le había dicho: ¿qué necesito para ser salvo? Y él le dijo: cumple los mandamientos. Jesús le dijo a este hombre: cumple los mandamientos. Y él dijo: los he cumplido desde muy joven. Y él le dijo: te falta una cosa, vende tus bienes, repártelo a los pobres, reparte todo a los pobres y sígueme. Y en ese momento este hombre se va triste, y Jesús mira a sus discípulos y les dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja, no de una aguja, sino por el ojo de la aguja. El ojo de la aguja era una puerta muy pequeña que tenía la entrada a Jerusalén, una de las entradas a Jerusalén que era muy pequeña, que no cabía literalmente un camello, y se llamaba el ojo de la aguja. Y él dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja, aquí dice por el ojo de una aguja, y por eso ha sido mal interpretado, a que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces Pedro, que siempre era así rápido para pensar y también para hablar, se parece a una amiga, a una amiga muy especial, mentiras, a mi esposa, que también se hace muchas preguntas. Y entonces Pedro dice: bueno, es difícil para él, siendo rico, entrar en el reino de los cielos, pero nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué recompensa vamos a recibir? Y la respuesta de Jesús es lo que estamos compartiendo hoy. Y Jesús dijo: ninguno que haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, posesiones, que haya dejado las comodidades, dejará de recibir recompensa. Entonces, él dice literalmente, y lo vamos a leer en Marcos 10:28, dice: Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa. ¿Cuántos han dejado posesiones? Amén. ¿Cuántos han dejado hermanos, familia? Y no es literalmente que usted no los visite o que diga te odio para abrazar a Jesús, no. Es que a veces el ser comprometido con Jesús implica a veces cortar con ciertas prácticas familiares, y eso es lo que habla de padre, madre, hermanos, más que el vínculo familiar, habla de esa cultura familiar. Y a veces nos comparamos con la familia: ay, es que fulanito le va bien, hace esto y esto y esto y aquello, y yo vea nada. Y la gente dice: y usted no es pues cristiano, y entonces no debería ser más próspero, no es el hijo del dueño del oro y de la plata. En cambio yo que no soy disque cristiano, y mire, y él me bendice. ¿Quién estará bendiciendo a esa persona? Esa es la pregunta del millón. Dice: no hay ninguno que deje todas estas cosas, posesiones, familia, aquí literalmente dice casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del evangelio, que no recibirá, y ahí está la recompensa. Número 1, recibirá 100 veces más ahora.
Y yo quiero que usted señale esa palabra ahora. Dice, recibirá 100 veces más ahora. Amén. Porque hay gente que piensa, no, sí, yo sé que voy a ser bendecido cuando Jesús venga y en la posteridad. No, la palabra dice que ahora. Pero para que tú recibas la recompensa en el presente, tienes que ser radical en el presente. Tú no puedes pretender que Dios te bendiga ahora si tú le dices, Señor, yo mañana dejo de tomar, dejo de fumar, dejo de fornicar, de adulterar. Yo mañana lo dejo, pero bendíceme ahora. No. Él primero tiene que ver que tú realmente cambies. Y aquí cabe lo de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, se malgastó todo. Y en ese momento en que lo había perdido todo y ya no tenía absolutamente nada, fue cuando reflexionó. Y reflexionó y dijo, en la casa de mi padre tenía esto y esto, y hasta los servidores viven mejor que yo. Y a veces nosotros esperamos que Dios nos dé la herencia y nosotros nos la gastamos como queremos. Y después queremos que Él nos siga dando. Y no. El Señor tiene que ver en nosotros un cambio, una transformación radical en nuestra vida para poder darnos la recompensa por aquello que dejamos. Y la pregunta mía en esta mañana es, ¿cuál ha sido tu lucha? ¿Cuál ha sido ese tropiezo por el cual te ha costado seguir a Jesús? ¿Qué hay en tu vida que estorba para que tú puedas hacer un compromiso mayor? Y un compromiso mayor implica no solamente conectarse los domingos en la reunión. El compromiso mayor no implica solamente el decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíalo a Él. Implica obedecer la palabra. Y para obedecer la palabra hay que leerla, hay que conocerla. No podemos tener la palabra simplemente de lujo, de amuleto. No podemos coger el poder de Dios, de su presencia, como una lámpara de Aladino, que la frotamos y la usamos cuando la necesitamos y ya. Después, cuando ya no creemos que no nos sirve, la desechamos. Y creemos que Dios actúa de esa manera, que cuando lo necesitamos lo buscamos, pero cuando me estorba, porque estoy en pecado, porque no estoy obedeciendo, entonces lo desecho. Esa no es la manera. Nosotros vamos a recibir la recompensa cuando realmente nosotros soltemos. Dígalo conmigo, hay que soltar para recibir. Y cuando hablamos de sacrificio, cuando hablamos el precio que hay que pagar, entonces implica que usted tiene que, como decíamos la semana pasada, negarse a sí mismo. Si a usted le gustaba fornicar, entonces niéguese a fornicar. Si a usted le gustaba, si le gustaban ciertas prácticas, el licor, las drogas, si le gustaba hacer cosas que a la luz de la palabra son pecado,
Si el Señor se lo ha revelado, entonces usted tiene que negarse a sí mismo. Soltar aquello que le impide hacer la voluntad de Dios. Eso es negarse a sí mismo. Pero cuando usted suelta de verdad, no como que lo suelto hoy y como que soy así, como que un día sí, el otro día no. No, eso es ser tibio. Y los tibios, dice la palabra, que los vomita de la boca. Pero cuando usted se compromete con Él y hace una decisión firme y radical de seguirlo, en ese momento es que realmente usted va a ser transformado a su imagen. Y en ese momento es que va a empezar a recibir la recompensa. Ahora, usted recibe 100 veces más, sí, 100 veces más posesiones. Recibe una familia, porque la familia de la fe es una familia. Cuando somos creyentes, somos una familia, somos uno en Cristo, somos el mismo cuerpo. Y no estamos hablando de una iglesia o de una denominación, estamos hablando de un cuerpo, de una iglesia como tal. Independientemente de la denominación a la que tú pertenezcas, a la que pertenezcamos, somos una familia, somos la familia de la fe. Amén. De la fe en Jesús, de la fe en el Evangelio. Pero también dice la palabra que vamos a recibir persecuciones, sí. ¿De qué tipo? En el tiempo en el que fue escrito, era literal que perseguían a las personas para matarlas por su fe. Muchos murieron en el Coliseo romano por la fe en Cristo. Aún en este tiempo, en el siglo XX, la persecución a la iglesia sigue más latente. Han muerto más creyentes en este último siglo que los que murieron en la iglesia primitiva. La persecución a la iglesia siempre ha estado y hasta que Él venga siempre va a estar, porque el enemigo no va a parar de perseguirnos. Pero eso hace parte del paquete. Si usted dice, pero es que yo no quiero ser perseguido, entonces quiere decir que usted no está dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús. Es que yo quiero ser hijo de Dios, pero no estoy dispuesto a pagar el precio, entonces usted no está dispuesto a ser hijo de Dios. Lo único que no cuesta es la salvación, pero lo demás tienes que luchar y pagar un precio. Si realmente quieres ser un discípulo de Jesús, no es simplemente la etiqueta de ser salvo, es la etiqueta de ser hijo, de ser transformado. Y esa etiqueta es el sello de que somos hijos de Dios. Eso es lo que nos diferencia del mundo. Y a veces el mundo nos absorbe y aún nos hace cuestionar nuestra fe, porque nos muestra las bondades del dinero, de la fama, del poder. Y a veces nosotros creemos que eso vale más que ser cristiano. Y ser cristiano es mucho más que cualquier posesión material, que cualquier título, que cualquier reconocimiento, que cualquier autoridad terrenal. Un hombre muy conocido en Estados Unidos, que murió hace poco, Billy Graham,
Fue un hombre que trabajó fuertemente con el gobierno en busca de, de trabajar por el bien de la sociedad de los menos favorecidos, tanto en los Estados Unidos como en otras naciones. E hizo parte de programas gubernamentales e impactó la nación e incluso muchas naciones de la tierra. Y era tanto el carisma y era tanta la fama que le llegaron a ofrecer la presidencia de los Estados Unidos. Y este hombre dijo: Dios me libre de rebajarme de mi condición de embajador del reino de Dios por aceptar un puesto terrenal. Él entendía que ser embajador del reino de Dios era una posición mayor que ser presidente de los Estados Unidos. Las posesiones materiales vienen y van. La fama viene y va. Reconocimiento, los títulos vienen y van. A mí no me importa que me digan el nombre o que me llamen pastor, porque el pastorado para mí es simplemente una asignación de Dios, pero no me hace más que mis hermanos. Y el lugar de autoridad que el Señor me ha dado, en el lugar que me ha puesto, es solo por su gracia. Así que yo no busco o no he buscado un título ni un reconocimiento. He buscado simplemente agradar a Dios y cumplir el propósito de Dios en mi vida. Entonces, ¿cuáles son las recompensas? Número 1, 100 veces más lo que tú estés dispuesto a sacrificar. Número 2, persecuciones, porque somos perseguidos y vamos a ser perseguidos mientras estemos aquí en esta tierra. Pero número 3, y esta ya es una recompensa que no la recibimos aquí, sino cuando partamos de este mundo, y es vida eterna. Amén. Esto lo dice en Lucas 10, 38. Dice: recibirán 100 veces más ahora y en el siglo venidero la vida eterna. También dice que vamos a ser primeros, que muchos de los que ahora son primeros van a ser postreros. ¿Cómo así? Hay muchas personas que ahora son famosas, inclusive creyentes que son famosos. Personas que son reconocidas, famosas, pero ¿dónde van a estar en la eternidad? Solo Dios y ella lo saben. Y recuerdo la historia de una mujer que era intercesora en la iglesia y nunca ocupó un cargo importante dentro de la iglesia. Simplemente era una mujer de oración y de intercesión. Y ni siquiera el pastor sabía que ella era una mujer de oración. Simplemente ella iba e intercedía y cada día se levantaba a orar por su iglesia y por su pastor. Y el pastor empezó a crecer y a ser famoso y a hacer viajes internacionales, y el Señor a usarlo en muchos lugares, de muchas maneras. Y un día muere el pastor y a la vez muere esta mujer que intercedía. Y cuando llegan allá,
El pastor va y él piensa que lo van a recibir con galardones y lo reciben normal. Cuando ve a esta mujer, a esta viejita, que a duras penas él la identificaba en la iglesia, y cuando ella llega, la reciben con galardones y le dan el primer lugar, le dan el primer puesto, y él dice: pero ¿por qué a esta mujer que no hizo nada la recibieron de esa manera, y yo que hice de todo, y que muchas personas llegaron a los pies de Cristo por la predicación de mi palabra, y no tengo una recompensa? Y entonces un ángel le dice: porque mientras tú estabas siendo usado para que muchas personas llegaran al Señor, ella estaba orando por ti, para que el Señor te levantara, para que el Señor te usara. Y tú fuiste famoso en la tierra y recibiste tu recompensa en la tierra, pero ella, que no recibió ninguna recompensa en la tierra, va a ser recompensada aquí. Y mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿cuál crees que es la mejor recompensa? ¿La que tú puedas recibir aquí o la que vas a recibir allá? La mejor recompensa que podemos recibir es la vida eterna. Y también ser los primeros. Porque si nosotros aquí somos los últimos, y cuando digo que somos los últimos, es que nosotros bajamos, menguamos para que otros crezcan. Ser los últimos es ser servidores de los demás. Es impulsar a los otros para que lleguen al cumplimiento de su propósito, aunque nosotros quizá no lo cumplamos. Y número 5, dice Mateo 19:28. Mateo 19:28. Dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. La última recompensa es que nos sentaremos en el trono de juicio junto con Jesús para juzgar a las tribus de Israel. Algunos han dicho que esto solamente aplicaba para los apóstoles, porque habla de 12, pero yo creo que si nosotros hemos sido juzgados aquí en la tierra y hemos tomado la actitud de Jesús de no levantar juicios, sino de orar por esas personas que nos juzgan, entonces tendremos la autoridad para juzgar, así como Jesús, teniendo toda la autoridad, no la usó. Y para ir terminando en esta mañana, a manera de conclusión, para recibir la recompensa es necesario, escúcheme bien esto, es necesario lanzarnos en fe. Hay cosas que nos cuesta soltar para obedecer a Jesús, para ser verdaderos discípulos de Jesús.
Pero si nosotros seguimos a Jesús y lo damos todo por aquel que lo ha dado todo por nosotros, Él nos recompensará. Y quiero terminar con lo que dice en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El nosotros sacrificarnos por Jesús es un acto de fe. Y es lo que Él nos pide que hagamos. Y cuando lo hacemos vamos a recibir la recompensa. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay una recompensa para cuando nosotros sacrificamos nuestra vida por ser esos seguidores, esos discípulos de corazón, realmente comprometidos con su obra, no de palabras, porque las palabras se las lleva el viento, sino de acciones. La fe sin obras es muerta. Tenemos que accionar la fe con obras. Tenemos que dar pasos de fe para poder ver esa recompensa. Y yo te hago una invitación en esta mañana. Si tú eres ese hombre y esa mujer que has buscado de Dios, de su palabra, pero te ha costado hacer un sacrificio real por Él, es tiempo de que tomes una decisión firme y radical de hacer su voluntad, de comprometerte a ser discípulo de Jesús. Y si eres un discípulo de Jesús, entonces no te va a costar someterte a las autoridades que Dios te ha puesto. A esas autoridades que Dios ha puesto para formar tu carácter. Es tiempo de lanzarte en fe y darlo todo por aquel que lo ha dado todo por ti. Vamos a orar. Señor, en esta hora nos ponemos de acuerdo para pedirte perdón, Señor. Porque aunque hemos dicho, Señor, que te hemos seguido, a veces hemos mirado atrás así como lo hizo Pedro. Y hemos vuelto nuestra mirada al arado. O hemos puesto nuestra mano en el arado y hemos mirado atrás, como dice la palabra, y nos hemos vuelto indignos de ser tus discípulos. Pero hoy te pedimos perdón por poner nuestra mirada en las circunstancias, en el mundo, en lo que nos ofrece, Señor. Pero en esta hora, Señor, queremos renovar nuestro compromiso contigo, de seguirte, de ser discípulo tuyo, de hacer tu voluntad, de abrazar tu palabra, Señor, y de ponerla por obra. Señor, ayúdame en mi debilidad. Enséñame, instrúyeme, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y si hay una persona que se ha conectado en esta hora y nunca ha hecho una decisión de fe, de seguir a Jesús,
Yo te voy a invitar en esta hora que lo hagas. Y vamos a decirle: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he actuado mal delante de ti, delante de los hombres. Y por eso te pido perdón. Pero hoy te abro mi corazón y te reconozco en mi vida como Señor y Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Espíritu Santo de Dios, guíame por el camino de la verdad. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esa oración, yo te invito en esta hora que levantes tus manos y yo voy a hacer una oración para sellar esa decisión que has hecho hoy. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, declaro que tu Espíritu Santo toma el control de la vida de cada persona que hoy ha tomado esa decisión de renovar ese pacto contigo, ese compromiso contigo. Y si es la primera vez, Señor, que ha tomado la decisión, Señor, que seas tú, Señor, guiándole en cada momento de su vida a partir de hoy. Declaro que hay vallados de ángeles y arcángeles a su alrededor, que hay cielos abiertos sobre su vida, que tú abres el entendimiento, Señor, y que la palabra es revelada de una manera poderosa, en el nombre de Jesús. Ahora mismo declaro, Señor, que tú, Padre Santo, limpias su vida, Señor, que cortas con toda maldición generacional y aún, Señor, les das la capacidad para transformar sus vidas, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre Santo, porque tú estás obrando en su vida. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en su familia, en su generación. Y la recompensa, Señor, viene de ti. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén.